Bendiciones, queridos hermanos. Quien les habla, el pastor Denis Acosta. Queremos compartir una palabra de parte de Dios en este día tan especial, día que apartamos para no solamente adorar su nombre, alabar su nombre, sino también para escuchar su voz a través de la palabra. El título de la palabra de hoy es Con libertad ni ofendo ni temo. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 4, versículo 19 al 24. Y dice así: Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ninguno modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía 40 años. Puesto en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Glorificamos a Dios a través de esta palabra, sabiendo que todas las cosas provienen de Él. El título, Con libertad ni ofendo ni temo, es una frase del general José Artigas. Esta frase se encuentra en el escudo del batallón al cual él era el general. Después fue incluido en el escudo de Montevideo y hasta hoy está esa frase: con libertad no temo ni ofendo. Y qué profunda que es esa frase, porque nos dice Juan 8:32 que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando nosotros conocemos esa verdad que es un camino, esa verdad que es Jesucristo, cuando conocemos realmente esa verdad, la experimentamos, somos testigos de esa verdad, se hace realidad la promesa que se encuentra en el mismo capítulo de Juan, pero en el versículo 36. Si Jesucristo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que hay una promesa de libertad. Fuimos libertados un día por su gracia y misericordia, fuimos redimidos por su sangre preciosa, hemos nacido a una nueva naturaleza, somos declarados justos, somos hijos de Dios, se nos ha dado ese derecho, esa potestad, como dice Juan 1:12, de ser hijos de Dios, somos voceros de libertad. Ahora, ¿qué había acontecido en Hechos capítulo 4? Para entender capítulo 4 hay que leer el capítulo 3, donde Juan y Pedro van al templo de la Hermosa. En realidad era el templo de Jerusalén, ¿verdad? Muchos le llaman el templo de Herodes, y la Hermosa se le llamaba la puerta principal. Ahí estaba este cojo de nacimiento que, como hemos leído, hacía 40 años que padecía de esa enfermedad. Así que este cojo, sin saberlo, iba a ser un testigo del poder de Dios e iba a dar testimonio, no porque fuera un predicador elocuente, no porque fuera un gran evangelista, sino porque el milagro que acontece en su vida hace que sea un testigo visual del poder de Dios. Ni los saduceos, ni los escribas, en pocas palabras, el Sanedrín judío, podía negar la evidencia, la señal de tal sanidad, porque era un cojo de nacimiento que mendigaba todos los días en el templo. O sea, visto por todo el Sanedrín, visto por los sacerdotes, visto por los fariseos, los escribas, aquellos
que participaban asiduamente de las oraciones en el templo de Jerusalén. Así que era evidente de que aquello realmente era un milagro y no era una estafa. Este milagro le abrió la posibilidad a Pedro de ser un testigo poderoso. Recordemos, Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder y me seréis testigos. Y ya veremos qué significa la palabra testigo para entender mejor este mensaje. Así que el poder que había recibido Pedro, el poder que había recibido Juan, el poder que habían recibido los 120 que estaban en el lugar alto cuando hubo la manifestación del Espíritu Santo, la promesa cumplida de Jesucristo, ese poder hace que este milagro surja a través de la vida de Pedro. La frase tan conocida, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Mire la confianza de Pedro. Mire la fe de Pedro. Así que a través de este milagro no solamente surge la sanidad para un hombre, sino la conversión de más de 5.000 personas. Ahí en el pórtico de Salomón, Pedro da su primer discurso evangelístico y se convierten las personas en masa. Esto altera a los religiosos de la época, altera a los saduceos, altera a los escribas, a los fariseos, los altera de gran manera. Entonces, deciden tomar cuenta sobre el asunto y ahí recién entramos en el capítulo 4. Así que van en busca de Pedro y de Juan, los meten presos mientras estudian qué hacer con ellos. Después de que Pedro da un elocuente discurso de defensa, sorprendiendo a sus oyentes, cómo un simple pescador podía tener tan elocuencia en su mensaje. Una vez más, el poder de Dios siendo testigo en la vida de Pedro y de los diferentes apóstoles. Así que llegan a la conclusión de que los tienen que soltar. Y le prohíben predicar de la resurrección de Jesucristo. Y en el versículo 19 tenemos la primera respuesta. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad. Si es justo delante de Dios, obedecer vosotros antes que a Dios. Lo primero que vamos a ver hoy, que un testigo fiel es obediente. Ahora, ¿a qué se refería Pedro con obedecer? ¿Era obedecer todos los mandamientos de Dios? Claro que sí. ¿Era obedecer el llamado que Dios había colocado en él? Claro que sí. Pero sobre todas las cosas era obedecer la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué es lo que dice Mateo 18 y 20? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que hemos mandado. Y mire la promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa era la promesa que Jesucristo le dio a sus 11 discípulos, aquellos que fueron participantes de esta última gran comisión de Jesucristo sobre esta tierra. Así que mire cuántos mandamientos. Primeramente, ir, id. Segundo, hacer discípulos. Hoy las iglesias se están llenando de creyentes, pero creyente no significa ser discípulo, porque discípulo significa ser aprendiz. Y el que es aprendiz estudia o tiene que sí o sí estudiar la palabra. Así que no podemos ser verdaderos discípulos si no tenemos una base bíblica, si en nuestra vida no hay una comunión, no solamente a través de la oración, sino a través del estudio de la palabra. El tercer mandamiento en esta gran comisión era bautizarles, porque el bautismo significaba el arrepentimiento, la conclusión de un mensaje de salvación es que todos los hombres, como dice 1 Timoteo 2:4, vengan al arrepentimiento, vengan al conocimiento y al arrepentimiento de la verdad.
Ahora, y el último mandamiento dentro de esta gran comisión que Pedro y Juan decían que era necesario obedecer, era enseñar. Y ellos estaban enseñando, ellos estaban haciendo discípulos y ellos estaban bautizando. Ellos estaban haciendo la comisión que Jesucristo le había colocado. Así que, primer punto que vemos en este día, con esta referencia bíblica, con esta palabra, es ser obedientes, obedecer. Lo segundo que podemos ver en estos versículos que hemos leído, lo que es ser un testigo de la verdad. Lo que es ser un testigo de la verdad. Recuerden, la verdad os hará libre. Y el título de la predicación de este día es Con libertad ni ofendo ni temo. Así que si realmente hemos nacido de nuevo y somos libres, predicando la verdad, haciendo discípulos, siendo testigos verdaderos, tenemos que tener esta visión ni de ofender ni de tener temor. No que nuestras predicaciones no ofendan, porque a veces la verdad es tan dura como un golpe en la cara. Pero nosotros tenemos que tener la certeza de que nosotros no estamos ofendiendo a nadie porque estamos predicando la verdad para que las almas sean libres. Y un testigo de la verdad tiene que tener dos elementos. El primero, experiencia visual. Veamos lo que dice el versículo 20. ¿Por qué? Explicación. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea que tanto Juan como Pedro y el resto de los discípulos eran testigos verdaderos, porque en ellos había una experiencia visual. Y cuando hay una experiencia visual es que uno es testigo presencial. Uno estaba en el lugar de los hechos. Podemos resumir esta idea con una experiencia presencial. O sea, ellos eran testigos visuales porque ellos estuvieron con Jesucristo. Ellos fueron partícipes del milagro que aconteció en Hechos capítulo 3. El segundo elemento de un testigo verdadero es una experiencia auditiva y no necesariamente presencial. Y ahí es donde entramos nosotros, los cristianos del siglo XXI y yendo para atrás del siglo I. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido testigos visual, no hemos estado con Cristo visualmente, no le hemos visto a Jesucristo. Podemos ver la manifestación del poder, podemos ver los milagros, podemos ser testigos del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de la gracia, de la misericordia. Pero nosotros somos, básicamente, tenemos una experiencia auditiva. Somos testigos auditivos. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios me dice en Romanos 10:18, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, que nosotros somos testigos que hemos desarrollado la fe a través del sentido del oído. Y claro que hemos experimentado con todos nuestros sentidos lo que significa las manifestaciones del Señor en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Pero estos dos elementos tienen que estar. Por un lado, somos testigos auditivos porque hemos tenido una experiencia auditiva al escuchar la palabra y creer en lo que ella dice. Se ha despertado esa fe que ha traído sobre nosotros su gracia, su misericordia. Hemos nacido de nuevo una naturaleza espiritual. Podemos entender las cosas de otra manera porque su espíritu, que es el que da testimonio dentro nuestro, nos lleva a ser testigos experimentales también en el área visual. Ver con nuestros ojos la manifestación del poder de Dios, aunque nuestros ojos no hayan visto al Señor Jesucristo, al Dios encarnado que estuvo sobre esta tierra. Así que, primer punto, la obediencia. Segundo punto, ser testigo de la verdad. Tercer punto, con libertad ni ofendo ni temo. Vamos a leer versículos 21 y 22.
Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea que les amenazaron. Pero perfectamente, no dice eso la palabra, pero podíamos ilustrar de esta manera, perfectamente Pedro le podía haber dicho: con libertad ni ofendo ni temo. O sea, no tengo temor de predicar, no tengo temor de hablar de Cristo, no tengo temor de las consecuencias negativas de hablar de Cristo a la persecución. Ahora, en todos los tiempos, no solo en el tiempo de Pedro, en todos los tiempos se han levantado opresores del Evangelio. ¿Quiénes son los opresores del Evangelio? Los ofendidos y los temerosos. Recordemos, con libertad ni ofendo ni temo. Así que los opresores del Evangelio son los ofendidos. Ofendidos porque se ven confrontados con la verdad. Y temerosos porque tienen temor del mensaje que los cristianos tienen a través de la palabra en su boca. Temen a la palabra de Dios, temen a la fe del cristianismo, le tienen temor, y a veces tienen más fe los incrédulos al poder del mensaje que nosotros mismos, que somos predicadores del mismo. Mire lo que pasó en Hechos capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a ver quiénes son los opresores del Evangelio dentro del mismo contexto de este capítulo. Versículo 5 dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Miren, vaya mentalmente separando, apuntando todos los personajes, todas las características de los personajes que aparecen. Primeramente, gobernadores. Segundo, los ancianos y los escribas. El sumo sacerdote Anás y Caifás, porque en aquel tiempo habían dos sumos sacerdotes. Uno era podemos decir, el religiosamente correcto, y otro era el que había sido colocado políticamente. Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Ah? ¿Qué es que nos está hablando esto? Bueno, nos está hablando de cuando habla de gobernadores, ancianos y escribas, no habla del Sanedrín judío. El Sanedrín judío estaba conformado por 70 personas, más el sumo sacerdote, en este caso 2. Y los gobernantes eran de la familia del sumo sacerdote y se les llamaba los saduceos. O sea que los opresores del Evangelio eran los religiosos de aquella época. Aquellos que seguían atado al viejo sistema de la ley, que no entendieron nunca la libertad de la ley, la esencia de la ley, que nunca pudieron ver a Cristo en la ley, sino que quedaron atrapados en sus dogmas, en sus creencias, en lo que ellos entendían, y aunque tenían la señal enfrente de sus ojos, porque habían, no solamente Pedro y Juan habían sido los instrumentos para el milagro de la sanidad de aquel cojo, sino ellos habían experimentado por 3 años el ministerio de Jesucristo con todos los milagros que se fueron registrando en Jerusalén, en Judea, en Galilea y Samaria. Entonces, ahí estaba el testigo fiel. Los testigos fieles eran las señales, y las señales fueron colocadas, los milagros que podemos ver en los evangelios, fueron colocados justamente para alcanzar el corazón de un pueblo tan incrédulo como el judío. Así que estos hombres que oraban, conocedores de la ley, que participaban de las ceremonias religiosamente, no pudieron aceptar que Jesucristo era el Mesías, y ahora no podían aceptar el mensaje a través de los discípulos de Jesucristo sobre la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, quedaron atados a sus creencias, a sus dogmas, a su visión. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Dios se manifiesta a través de la palabra, a través de predicadores, a través de situaciones. Y nosotros estamos
tan encasillados en nuestra mente, en una forma de pensar, que a veces es tan cuadrada, que cuando el Espíritu Santo se manifiesta y nos trae un mensaje para traer una transformación, una renovación de nuestra mente, como habla Romanos 12, capítulo 2, nosotros no podemos entenderla ni queremos aceptarla. Eso era lo que estaba pasando con estos opresores del Evangelio, que estaban ofendidos por lo que predicaban los discípulos y estaban temerosos, no solo del poder de las palabras, sino de las señales. Tan temerosos estaban que aunque deseaban castigarlos, a Juan y Pedro no los tocaron, porque tenían temor del pueblo, tenían temor del mensaje. Y Pedro y Juan y los restantes discípulos, llenos del Espíritu Santo, como habla en el versículo 8 de este mismo capítulo, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro empieza a hablar al Sanedrín judío, a traer una defensa del Evangelio, de lo que ellos estaban predicando. Así que hasta ahora hemos visto que debemos, como testigos, debemos ser obedientes, debemos ser testigos de la verdad y no debemos de tener temor. Con libertad ni ofendo ni temo. Vamos a leer el versículo 24 para ir concluyendo el mensaje de este día. Después que le soltaron a Juan y Pedro, y ellos, habiendo ido, 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. No lo contaban para infundir temor, sino como un testimonio, de cómo ellos, por la gracia y misericordia de Dios, habían vencido la estructura del Sanedrín judío, a través del poder de las palabras. Y recordemos, la verdad es la que hace libre. Y sigue diciendo versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron. ¿Quiénes ellos? El resto de los demás hermanos, de los demás discípulos, el resto de aquellos 120, el resto de aquellos que estuvieron siguiendo en las sombras a Jesucristo, que no son nombrados en los evangelios, pero que sabemos que Jesucristo tenía más que los 12 discípulos. Aparte de los 12 discípulos tenían los 70, aparte de los 70 tenía un grupo de mujeres que eran sus discípulas, que le seguían, que le servían. Y ellos, al oír lo que Pedro y Juan le estaban contando, habiendo oído, otra vez el oído, no fueron testigos presenciales, no estuvieron con Juan y Pedro, pero creyeron en las palabras de Juan y Pedro y se transformaron en testigos auditivos, a través del oído. Recordemos, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, miren la declaración. Y esto fue unánime, todos juntos. Eso solo puede pasar si hay en ellos un mismo espíritu. Y claro que en ellos había un mismo espíritu. Estaba el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, soberano Señor. Mire qué declaración, soberano. Rey de reyes. El que toma todas las decisiones. El que tiene el control de todas las cosas. Tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Le reconocen como el soberano y el Dios creador. El mar y todo lo que en ellas hay. El cuarto punto, como testigos del Señor, es que tenemos que entender que Él es el soberano y nosotros somos voceros del Rey. Ahora, si somos voceros del Rey y el Rey nos da una comisión, ¿qué debemos hacer? Si se levantara una prohibición para rendirle culto a Dios en estos tiempos peligrosos, no menos peligrosos que en los tiempos del apóstol Pablo, que en el tiempo del apóstol Pedro, pero tiempos peligrosos. Romanos 13 nos dice que la noche está avanzada y el día se acerca. Y nosotros como creyentes tenemos que decir Maranata, el Señor viene pronto.
Entonces, en estos días, donde pueden surgir tantas cosas de parte de nuestro enemigo o nuestros enemigos espirituales, que pues se puede levantar un gobierno como ya se ha levantado y nos puede prohibir rendir culto a Dios. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo ante tal prohibición? ¿Qué es ser testigos? La palabra testigo en griego es martus o martur, de donde viene la palabra castellana mártir, uno que da testimonio mediante su muerte. Fuerte, ¿verdad? ¿Y saben qué? De los 12 discípulos, dejando a Judas Iscariote de lado, 11 de ellos fueron asesinados. El apóstol Juan, el anciano, como él se presenta en su segunda carta, el anciano, el único que llegó a su vejez, fue el apóstol Juan, exiliado en la isla de Pasmo. Pero cuenta la historia, esto no está registrado en la Biblia, que también al apóstol Pablo le intentaron matar colocándole en una olla gigante con aceite hirviendo. Dice que el apóstol Juan entró y nada aconteció en su vida. Nada pasó. Fue un milagro. Y como no pudieron matarlo, lo exiliaron a la isla de Pasmo. Así que ser testigos es uno que da testimonio mediante la muerte. ¿Quién será el testigo fiel? Cuando vamos a Apocalipsis 1:5 nos encontramos que el testigo fiel es Jesucristo, porque Él fue un mártir. Él dio testimonio mediante su muerte, pero es el único que dio testimonio mediante su resurrección. Y no estoy hablando de evolución de vida como Lázaro, estoy hablando de resurrección. El único que resucitó y nunca más vio muerte es el eterno Dios, Jesucristo. Así que Él es el testigo fiel, según nos dice Apocalipsis 1:5. Él dio buen testimonio con su conducta, una conducta santa. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 7. Y Él dio buen testimonio con sus palabras, predicando y predicando las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En este día, nuestro corazón se tiene que entusiasmar, no llenarnos de temor. Si viene la persecución, si se da persecución en nuestros tiempos, tenemos que tener la misma certeza y confianza que tenían los apóstoles en el tiempo del libro de los Hechos. Recordemos, con libertad no ofendemos ni tememos. No tenemos que tener temor de predicar y enseñar la verdad, porque sabemos que es la verdad la que hace libre. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que cumplir esa comisión establecida por Jesucristo. Tenemos que ser testigos verdaderos. Tenemos que ser testigos valientes, sabiendo que ese es el soberano, que Él tiene control de todas las cosas, en todos los tiempos y bajo cualquier circunstancia. Él es el Rey de Reyes y nosotros somos voceros de su reino. Un buen discípulo es un buen testigo. Y eso es lo que tenemos que entender en este día. Concluyendo esta palabra, hemos pasado por 4 puntos, por 4 tópicos, y ahora ya despegamos el avión, hicimos nuestra ruta de vuelo, y ahora hay que aterrizar este avión. Hay que llegar al destino del mensaje, de lo que Dios quiere transmitir en este día para tu vida. Un buen discípulo es un buen testigo. Un buen testigo cumple una función, y escucha bien, una función apostólica. ¿Y cuál es esa función? En ser enviado y hacer discípulos.
Dios envía a hombres y mujeres que se graduaron de la escuela primaria de Cristo. ¿Cómo es eso, pastor, de la escuela primaria de Cristo? Que tiene una base bíblica y un fundamento espiritual, que son testigos auditivos y visuales del poder de su palabra, que transforma, que renueva, que hace libre a las almas cautivas. Pero algo que tenemos que tener claro en este día: hay que pagar un precio, claro que sí. Muchos de nosotros decimos, no, Jesucristo ya pagó el precio. Sí, claro, Jesucristo pagó el precio que ninguno de nosotros pudiésemos haber pagado, ni teniendo 100 vidas, que es el precio de nuestro pecado. Pero nosotros somos esos testigos, esos mártires, que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida, como Jesucristo le dijo a sus discípulos, que Él daba su vida por sus amigos. Así que en esta mañana tenemos que tener claro lo que es ser testigos de Dios. Y para concluir, quiero dejarte esta frase: bendecir tu vida, dar gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que Dios me brinda de poder compartir este mensaje contigo, este mensaje que puede traer libertad a tu alma, a tu espíritu, que pueda alentar tu corazón a testificar de Cristo, a ser un buen testigo, a estar dispuesto a pagar el precio. Nunca dejaremos, escucha bien esta frase, nunca dejaremos de ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque cada día nos tenemos que perfeccionar y renovar a través de su palabra. Seguir aprendiendo a través de la palabra, a través de las experiencias. Experiencias que tienen que estar alineadas a la palabra de Dios. Y nunca dejaremos o debemos de dejar de hacer discípulos. Un discípulo, un buen discípulo, hace discípulos. Y hace discípulos. Así que somos testigos del poder de Dios, del poder que salva, que cambia, que transforma. En ti y en mí hay una verdad, y esa verdad es el mensaje de Cristo, que nos trajo libertad. Y recuerda, con libertad ni ofendo ni temo. Continuemos predicando el Evangelio hasta que Cristo venga. Maranata. Que Dios les bendiga. Fuerte abrazo desde Rivera. Que el Señor continúe bendiciendo tu ministerio, tu vida, tu familia y todas las cosas que emprendas según su voluntad sean bendecidas en el nombre de Jesús.